Nosotros estamos convencidos que esta es una mala reforma para Chile. Y no solo es mala, sino que también tiene varias partes inconstitucionales. Por eso que el día lunes nosotros señalamos y tomamos conscientemente y unánimemente la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Y el día de mañana vamos a tratar de aunar más voluntades junto al resto de los partidos de oposición, sobre todo a propósito de las últimas declaraciones del PPD. Nosotros, a diferencia de ellos, consideramos que hay vicios de constitucionalidad y por lo tanto reafirmamos y ratificamos nuestra posición y esperamos que el día de mañana, cuando se junte el resto de los partidos de oposición y sus respectivas jefaturas de bancada, tanto de senadores como de diputados, lleguemos a una unidad respecto de lo que tenemos que hacer para afrontar lo que señalaba anteriormente es una pésima reforma para Chile, además de inconstitucional. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 137. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador. Es viernes 10 de julio. En este episodio, la mega reforma e invariabilidad se van al Tribunal Constitucional. Y sigue siendo la economía imbécil. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Somos un medio independiente con clara línea editorial. Para seguir con nuestro desarrollo y crecimiento en YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigos, amigas u otros para que accedan al podcast. Es importante para aquello que nos des tu like, que comentes, te suscribas y compartas. Vamos al episodio 137 de Más 569, el podcast. Sigue y seguirá siendo la economía imbécil. No tiene nada que ver con la libertad. Esto es Más 569, el podcast, con un retraso en esta edición por un tema de salud familiar. Vamos a nuestro podcast, episodio 137. Es la economía y seguirá siendo la economía. Esto es para los imbéciles que hablan por las ramas o abogan por la libertad. Tal como dice el ministro de Hacienda Jorge Quirós, la libertad es absoluta. Así lo expresó en un cruce en el Senado con el senador socialista Alfonso de Urresti. Quisiera referirme a la intervención del senador de Urresti y me voy a concentrar más bien en dos comentarios. En primer lugar, esta no es una visión ideológica. Esta es una medida que requiere urgencia para poder destrabar un sistema que hoy día tiene prácticamente detenidas las inversiones en Chile. Por su intermedio, es que me acaba de preguntar directamente el senador, así que por su intermedio respondo. ¿Qué es lo que no me había pedido la palabra? Pero... No, sí, usted tiene la razón, que le preguntaba al ministro que... El ministro, dos cosas. Yo esperaba que usted tiene una visión ideológica, y usted es un hombre de una derecha dura. No, pero no es ideológica, es técnica de sacar el país adelante, senador. Ministro, yo también quiero sacar el país adelante y tengo una visión ideológica, yo soy socialista y me siento orgulloso. Yo creo que usted es de una derecha dura y quizás no se siente orgulloso de eso. Por eso me siento orgulloso de privilegiar la libertad económica de las personas y empresas por sobre la tutela del Estado. Quirós dice que tiene una visión técnica, pero habla de la libertad económica de personas y empresas. Ojo, libertad económica de las personas y empresas. Quirós habla de la libertad económica y vuelvo a recalcar, libertad económica. En otras palabras, el capital es libre y debe ser siempre libre. Que el Estado de Chile, en las últimas décadas, desde la visión de Quirós, lo tiene atrapado. Eso es ideología.
Volvamos al tema de la libertad y, insisto, es ideología. Tenemos la libertad positiva versus libertad negativa. La idea fuerza de la ideología de Quirós, aunque la disfrace de técnica, es la libertad, pero desde la óptica de la ciencia política Quirós y de la política, Quirós nos habla de la libertad negativa, que se explica como la libertad absoluta del mundo privado para crear, para desarrollar, para acumular riqueza que posteriormente es usada para que sea traspasada a la ciudadanía en forma de transferencias, creadora de empleos, de infraestructura, educación, salud, etc. Es la capacidad creadora del privado que permitirá llegar al desarrollo en la economía y por tanto la sociedad. Esa es la libertad Quirós, que el mundo privado es el agente de creación porque tiene la libertad para crear lo que el Estado jamás podrá hacer. Porque la libertad es ejecutada por el individuo para la construcción de riqueza. Esa es la premisa ideológica de Quirós, que el Estado debe facilitar la vida al privado para ejecutar en libertad la visión de Quirós. Que lo traspasamos a la mega reforma, los pilares son para conseguir eliminar facilitación regulatoria, entregar competitividad tributaria, rebajar impuestos y ajuste fiscal, es decir, reducir el gasto a su más mínima expresión. La mega reforma habla de reducir el impuesto corporativo del 27 al 23% porque el privado hoy es ahogado para emprender por los impuestos. Luego, eliminar regulación, acabar con trabas ambientales, acabar con trabas de las opiniones de la ciudadanía. Es decir, tu voz no importa, tu comunidad no importa el carajo. Los pueblos indígenas no importan. La visión de arqueólogos no importa. Fin a los humedales para construir viviendas y tal. ¿Qué importa las ranas o la piedra labrada por pueblos ancestrales que nos sirve para conocer nuestro pasado histórico antes de la llegada del español? Para Quirós, su uso de la palabra libertad construye realidad, eliminar todo lo que estorba a la facultad creadora del privado para generar riqueza que el privado necesita para lograr su objetivo fundamental, ser libre, para ser rico, generando riqueza. Sobre las finanzas públicas, según Quirós, precarios, claro, traspasar esos fondos a los ultra ricos de Chile. ¿Qué importa la salud de las finanzas públicas? ¿Qué importa si hay más o menos educación, más o menos salud? Esa es la óptica Quirós. Porque el privado nos puede entregar salud, el privado nos puede entregar educación. El Estado tiene 3 misiones, 3 deberes propios partiendo cosas que el privado no puede hacer. 1, que es el orden público. 2, la mantención del Estado de Derecho. Y 3, ayuda a los segmentos sociales con menos oportunidades, es decir, los marginales de la sociedad o los más pobres de la sociedad. Los demás, bueno, no existimos. La clase trabajadora, la clase media, nadie más merece nada salvo pagar por todo. Es decir, un constante desangramiento de finanzas del trabajador y de la clase media para tener educación, para tener salud. Olvídense de vacaciones, ya que nada le entrega el Estado. Es la ideología brutal de los padres del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, ambos de la Escuela de Economía de la Universidad de Viena, y su heredero Milton Friedman, del cual nosotros nos plegamos a través de la Universidad de Chicago, la Facultad de Economía. Esa película ya la vimos. Por eso es fundamental aclarar que la libertad, como se dice en la teoría política, hay libertad negativa y libertad positiva. En el concepto Quirós de la libertad es negativa, netamente negativa porque atenta contra el bien común. Este concepto se desarrolla como respuesta al uso del concepto de la libertad por el neoliberalismo hoy, o los libertarios o quienes sean. Hablan de la libertad, abogan por la libertad del capital para crear más
capital. La libertad negativa es la que se apropia de bienes para su uso propio y privado sin considerar a la sociedad, ya que su fin mayor es reproducir o producir riqueza para sí misma. Pero la libertad no es para el privado. La libertad viene del derecho natural, es decir, el derecho natural es el principio base de la humanidad. Todos somos iguales en derechos y obligaciones y tenemos todas las mismas libertades. La libertad no es para el privado, no es para ser apropiada, tal como dice la teoría política. Esa es la libertad negativa, la libertad de Quirós como libertad política. El neoliberalismo convirtió el trabajo en mercancía, la naturaleza en mercancía, bienes de mercado, humedales, ranas, flamencos, son bienes de mercado. La apropiación de bienes que son solamente usados para generar riqueza privada. Eso es el neoliberalismo de Hayek, de Mises, de Friedman. Es la reducción de la libertad para ser entendida como la libertad absoluta del mercado y empresas, y así nos lo dicen los Chicago Boys acá en Chile, Vigi y los demás. Quirós, discípulo obviamente de Vigi, y los neoliberales usan la palabra libertad no como concepto verdadero de libertad que es individual, centrada en el bien común, en sociedad, de cómo debe ser vista, cómo realmente se entiende libertad, que se entiende como libertad positiva, partiendo del bien común. La sociedad requiere de igualdad, viviendo de derechos, del derecho natural, todos, o mejor dicho, viniendo desde el derecho natural, todos somos iguales. En sociedad se refleja la igualdad de derechos, libertad de expresión, libertad para vivir en un entorno libre de contaminación, libertad para hacer lo que uno desee, la libertad para recibir educación, salud, derechos sociales garantizados en la protección democrática por parte del Estado y el gobierno para protegernos y darnos las herramientas ante la dominación doctrinaria del poder económico. Ese es el contraste ideológico que vemos en el Chile de hoy, en el Chile de Quirós, que nos quiere imponer el uso de la libertad como un reduccionismo de libertad para significar libertad empresarial del mercado, que en el fondo desencadena lo que llama la libertad negativa del bien privado en contra del bien común. En Chile, el neoliberalismo destruyó el bien común desde la dictadura en adelante en nombre de la libertad. Nuestra historia contemporánea hemos luchado por recuperar la libertad para reconstruir el tejido social, la solidaridad comunitaria, la vida en barrio, la vida en comunidad, derechos sociales garantizados en salud, educación, jubilación, derechos de protección laboral, protección ambiental, desarrollo inclusivo con igualdad de oportunidad, la construcción de la sociedad en comunidad en pos del bien común. Vamos al break y regresamos con el Tribunal Constitucional. Esto es Más 569, episodio 137 del podcast. Soy Jorge Garretón. De regreso en el podcast, te invito a dar like, comentar, compartir y suscribirte. El Tribunal Constitucional. Los partidos de oposición, incluyendo al PPD, que según se informó parte de sus senadores están por aprobar la mega reforma, van al Tribunal Constitucional. Según se informó, la bancada PS reafirma la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional por la ley de los super ricos, la ley de los ultra mega ricos que quiere aprobar este gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, el manipulador de mercados, el que no cree en el Estado, Jorge Quirós. Para Quirós, el Estado tiene solamente 3 funciones: orden público, que hay que pagarlo con impuestos, pero sin impuestos como miércoles se paga, que es certeza jurídica, tribunales de justicia y cómo le paga a los jueces si no hay impuestos, y ayuda focalizada a los más pobres. Los demás no jodemos. Bueno, la oposición va al Tribunal Constitucional. Según se informó,
la bancada del PS con el objetivo de frenar la implementación de la ley, en particular la invariabilidad tributaria. El jefe de la bancada socialista, Nelson Venegas, diputado por el Distrito 6, que incluye toda la parte interior de la región de Valparaíso, que va desde los Andes, Quilpué, Villa Alemana hasta la Ligua Petorca, dijo que como partido la reforma va contra los intereses superiores del país. Por eso, la próxima semana se recurre al Tribunal Constitucional. Nosotros estamos convencidos que esta es una mala reforma para Chile. Y no solo es mala, sino que también tiene varias partes inconstitucionales. Por eso que el día lunes nosotros señalamos y tomamos conscientemente y unánimemente la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Y el día de mañana vamos a tratar de aunar más voluntades junto al resto de los partidos de oposición, sobre todo a propósito de las últimas declaraciones del PPD. Nosotros, a diferencia de ellos, consideramos que hay vicios de constitucionalidad y por lo tanto reafirmamos y ratificamos nuestra posición y esperamos que el día de mañana, cuando se junte el resto de los partidos de oposición y sus respectivas jefaturas de bancada, tanto de senadores como de diputados, lleguemos a una unidad respecto de lo que tenemos que hacer para afrontar lo que señalaba anteriormente es una pésima reforma para Chile, además de inconstitucional. Así es, la oposición buscará frenar en el Tribunal Constitucional lo que se llama vicios de constitucionalidad, en particular la invariabilidad tributaria a la inversión por sobre $50 millones a 25 años. Es una inversión piñufla. $50 millones no es nada para inversión extranjera o inversión chilena de grandes empresas. $50 millones no es ni siquiera un par de supermercados. Para nada. $50 millones es quizá la prospección de alguna minera futura. Pero en fin, esto es tal como lo hizo Pinochet en dictadura con el famoso decreto 600, el DL 600, donde garantizó el pago uniforme del 44,45% de impuestos de invariabilidad tributaria por 10 años. Solamente 10 años. Este hueón de Quirós nos quiere vacunar por 25 años. En el DL 600, en su estatuto de inversión, permitía a los extranjeros suscribir a un contrato con el Estado de Chile para proteger capitales. Invariabilidad fijaba una tasa máxima para los impuestos corporativos, protegiendo al inversionista de reformas tributarias al alza. Garantías adicionales incluían derecho a remesar capitales y utilidades al exterior, acceso al mercado cambiario formal, remesa de capitales y utilidades al exterior sin tener que pagar impuestos. Ese es el cuento. Y quizás uno se explica por qué el capital chileno se ha fugado en los últimos años fuera de Chile, por esa garantía que incluye a que capitales invertidos desde el exterior a Chile, sus utilidades y remesas vayan al mercado, de regreso al mercado exterior sin pagar impuestos hasta que se cumplan los 25 años. Gracias, Jorge Quirós. El DL 600 era del año 1974, cuando Chile era un pari internacional. Entonces llamó a la inversión extranjera, específicamente minera. Lo que le propone Quirós es mucho más permisivo en Hacienda en el gobierno de José Antonio Kast. Tener invariabilidad tributaria a 25 años en impuesto fijo del 23%. Está bien claro. O será 23% o será menos. No lo sabemos. Y claro, pueden retirar sus utilidades sin pagar impuestos por 25 años. Esquimarnos, robarnos por 25 años el desgaste de la inversión, el desgaste de el medio ambiente, el desgaste del uso de la infraestructura, sea electricidad, sea agua, sea del territorio, el uso de carreteras, sin pagar impuestos. Lo que propone Quirós es mucho más permisivo y sigue siendo la economía y quien busca beneficiar con la ideología de Quirós de la libertad, esa, la negativa, la privada, que ve al capital como un ente libre que debe moverse sin el Estado como freno.
Eso es lo que propone Quirós. Volviendo a la oposición, el diputado Venegas del Partido Socialista dice que se ratifica su posición a la espera del resto de los partidos de la oposición para llegar unidos al Tribunal Constitucional, que llama para discutir esta o legislar sobre esta, lo que él llama pésima e inconstitucional reforma para Chile. La oposición este día jueves oficializó su postura en una declaración donde afirman que los y las presidentes de partidos políticos de oposición reafirmamos, dice el texto, hoy y además con los jefes de bancadas de ambas cámaras reiteramos la decisión adoptada el día lunes pasado de recurrir al Tribunal Constitucional en relación al proyecto de reconstrucción nacional o mega reforma tributaria. Ello, pues, nos asiste la convicción, dice el comunicado, después de haber escuchado la opinión experta de abogados presentes en la reunión, que artículos del proyecto tributario y medioambiental deben ser revisados por dicho organismo, léase Tribunal Constitucional. Tantos diputados como senadores, dice el comunicado, presentarán requerimientos al término de la tramitación en el Senado. La coordinación jurídica queda a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán. Dice el comunicado que seguirán trabajando de forma unitaria, responsable, tal como se ha hecho con las propuestas presentadas al gobierno para mejorar el proyecto de reconstrucción con espíritu democrático, agrega el comunicado, valorando el diálogo y respetando la diversidad de los partidos de oposición, trabajando siempre pensando en la protección de los derechos de chilenos y chilenas. Unidad en la diversidad por Chile, presidentes del Partido Socialista, del PPD, Democracia Cristiana, Frente Amplio, Partido Comunista, jefe de bancadas, diputado Nelson Venegas por el PS, Gael Jomans por el Frente Amplio, Andrea Parra por el PPD, Álvaro Ortiz, presidente de la Democracia Cristiana, Marcos Barraza por el Partido Comunista, Jaime Mulet por el Frente Regionalista Verde Social, senadores Vlado Mirosevic del Partido Liberal, Juan Luis Castro del PS, Beatriz Sánchez del Frente Amplio, Claudia Pascal del Partido Comunista y Yasna Proboste de la Democracia Cristiana. No se ve a los senadores del PPD, quedaron aislados al margen. El ministro Quirós nos plantea una invariabilidad, recordemos que nos plantea una invariabilidad de 25 años. Los firmantes del acuerdo del PPD con el ministro Quirós hablan de una invariabilidad escalonada entre 10 a 25 años, que en el fondo es lo mismo. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, senadora por el Maule, explicó los fundamentos de las bases de la decisión para recurrir al Tribunal Constitucional. Los abogados, los constitucionalistas, para definir el momento, la oportunidad, pero sostenemos que existen motivos suficientes para poder recurrir al Tribunal Constitucional, entendiendo que aquí se vulneran ciertas facultades importantes del Congreso y que entregar 20, 25 años de permanencia de un régimen invariable realmente atenta contra también la soberanía. Así que entendemos que vamos a, reitero que vamos a hacer esa reunión el día jueves en la mañana. Respecto de las indicaciones, estoy como una jequeca terrible, por eso las negociaciones. Voy con todas las pastillas. Las indicaciones tenemos un paquete de indicaciones que se van a presentar en común, y eso sin perjuicio de las facultades que tiene cada parlamentario, cada partido también, o los miembros de las comisiones. En mi caso yo estoy en la Comisión de Hacienda, hay otros parlamentarios que están en la Comisión de Medio Ambiente, en la de Trabajo, y se irán introduciendo indicaciones, pero todas orientadas a mejorar un proyecto que evidentemente no consideramos apropiado para el país. Es un mal proyecto que genera bastantes problemas, como todos saben, genera un desequilibrio fiscal hasta el año 2033. No ha habido todavía, o no conocemos las compensaciones como las hemos solicitado, porque se estaría compensando dentro del propio proyecto. Se han planteado otras alternativas por parte nuestra, del Frente Amplio, de distintos partidos, en el sentido que haya compensaciones directas, y eso hasta ahora no ha sido posible.
Vamos a presentar un conjunto de indicaciones. Ustedes saben que en el Senado las indicaciones pueden ir firmadas por 5 senadores máximo, así que vamos a hacer algunas firmadas por miembros de ambos comités y otras irán firmadas por cada parlamentario, por un grupo de parlamentarios si lo estima, y en la medida que también vayamos tramitando en cada comisión. Nosotros estamos todos en contra de que se rebaje el impuesto sin compensación. Lo hemos dicho y hasta ahora el Ejecutivo ha mantenido esa posición. Tal cual. Hasta el año 2033 no hay crecimiento. La deuda pública se dispara por sobre el 45% del Producto Interno Bruto. Además, la mega reforma rebaja el impuesto corporativo sin compensación alguna, generando un profundo hoyo en las finanzas públicas, que para compensar o se implementan medidas de austeridad, recortes en el gasto, salud, educación, previsión social, en todos los estamentos del Estado, en otras palabras, destrucción del Estado tal como lo conocemos, o el otro elemento que se puede compensar es con deuda, emitir deuda. Pero, tal como dice Quirós, el Estado es un freno para la libertad del individuo y de las empresas para generar riqueza. Por eso, desde su ideología, quiere desmantelar el Estado a su más mínima expresión. Tal como decimos, es la economía imbécil. Es la visión económica doctrinaria de Quirós que busca destruir nuestra sociedad en favor del pulcro y puro mercado. Nosotros tendremos que transar todo: salud, educación, seguridad social, carreteras pavimentadas, transporte público, metro, trenes, en el mercado. Todo por la lógica de la libertad del mercado que lo puede todo. La libertad negativa en contra de la positiva que busca el bien común. Por eso Quirós busca destruir el Estado. Tal como se ha dicho, es la economía imbécil. Todos, por ahora, nos iremos al carajo gracias a Quirós. Ponemos fin a este episodio del podcast 137 de Más 569. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Para nuestro crecimiento como medio independiente, para potenciar este medio con clara línea editorial dedicado a la política y economía, necesitamos que colabores con nosotros. En YouTube, da tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Así invitas a otras personas para que puedan acceder al podcast. Por eso es fundamental que tú participes comentando, que te suscribas y que compartas. Te cuento que durante la semana producimos comentarios editoriales sobre la política y economía del país de menos de 3 minutos que publicamos en TikTok y en YouTube. En TikTok somos Podcast Más 569. Búscanos ahí y suscríbete. En YouTube están disponibles en los shorts. Les deseo un buen fin de semana. Regresamos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.